vamos a dar inicio a una serie nueva. Hoy los que llegan pues tienen esa opción de empezar una serie nueva. Terminamos Corintios hace 8 días y es sobre la vida de un hombre llamado Abraham, no Abraham. Y ahorita vamos a mirar por qué se llama ¿qué? Abraham. Entonces, esa serie puede durar entre un promedio de 20 a 25 sermones y vamos a estudiar desde Génesis 12 a Génesis 25. O sea, 13 capítulos de la Biblia, pero como le expliqué al principio, textual. ¿Qué es textual? Verso a verso estudiado. Estudiando la gramática, estudiando el contexto histórico, el contexto teológico y todas aquellas cosas que un creyente básico necesita para conocer las Escrituras, pero sobre todo para conocer ¿a quién? A Dios. La meta de una iglesia no es que venga toda la gente que quiera venir, sino que la gente conozca ¿qué? A Dios. Esa es la meta de la predicación de un hombre que es llamado a predicar. Si usted de pronto como hombre dice, me gustaría predicar, esa es la meta de un pastor. Que la congregación conozca ¿a quién? A Dios. No que conozca solo la iglesia y que conozca al pastor, porque mucha gente le pasa eso. Conoce la iglesia y conoce ¿a quién? Al pastor, pero no sabe nada ¿de qué? De las Escrituras. Entonces, por eso, la autoridad de la iglesia es ¿quién? La Biblia. No son los hombres, para que ustedes lo sepan. Los hombres no simplemente nos delegan una función de prepararnos para enseñar, pero la única autoridad en la tierra válida y visible de una iglesia es ¿quién? Las Escrituras. Ellas tienen autoridad por sí mismas. Ellas confrontan la vida del ser humano y el ser humano tiene que decidir qué hace con esa confrontación. Si vive para Dios o vive para sí mismo. La iglesia bíblica cumple 3 propósitos. 1, exaltar al Salvador a través de las predicaciones, humillar al pecador y promover la santidad. Eso es un mensaje bíblico para los que están aprendiendo, los que llevan más tiempo y los que apenas comienzan a escuchar un tipo de mensaje que de pronto no han escuchado la exposición de las Escrituras. Vamos al libro de Génesis capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 9. Génesis 12 del 1 al 9. Recuerde traer la Biblia. Si no tiene Biblia de pronto porque pronto no tiene, nos dice y con gusto le regalamos una Biblia o se la traemos para que usted tenga ¿qué? La Biblia. Es importante porque la Biblia es nuestro libro de norma de conducta, nuestro libro de vida. ¿Ya lo tienen? Génesis 12 del 1 al 9. Dice así la Escritura, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Neguiú. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Pedimos que sea tu Espíritu, Dios, hablando a tu pueblo. Que sea Él trayendo la iluminación, Señor, el entendimiento de la Escritura. Que tu palabra alumbre nuestro corazón. Que nuestra alma, Señor, al ser expuesta a las Escrituras, sea transformada por el poder de tu palabra y del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios llama a Abraham, se llama la enseñanza de hoy.
Vamos a ver 25 sermones de la vida de ¿quién? De Abraham. Se llaman predicaciones biográficas, pero igual que las otras que usted ha escuchado, son textuales, es decir, vamos texto a texto. Vamos a estudiar los 9 versículos entendiendo lo que el autor quiso decir cuando lo escribió. ¿Quién es el autor de Génesis? Moisés. Moisés escribe Génesis y Moisés lo escribe casi 2000 años, casi 2000 años después, 2000 y pico de años, de que Adán ha sido formado. Entonces, cuando usted se acerca al Génesis, tiene que pensar en la vida de un hombre llamado ¿qué? Moisés. El jueves tuvimos la clase del libro de Números. Vamos en Números, estamos estudiando los libros de la Biblia en la escuela bíblica. Y me gustó algo que decía un comentarista acerca de la vida de Moisés. Y es que él duró 40 años pensando que era alguien en Egipto. Luego duró 40 años reconociendo que era nadie en el desierto. Y sus últimos 40 años se dio cuenta de lo que Dios puede hacer con nadie. Esa es la vida de Moisés en 3 etapas de 40 años. Pero hoy no vamos a hablar de Moisés, solo quería comentarles algo de él, porque él es el autor del libro. Vamos a hablar de Abraham, pero en este caso vamos a empezar hablando de un hombre llamado Abraham. Abraham es considerado por los grandes estudiosos de las Escrituras como el personaje más importante de la Biblia. De todos los hombres de la Biblia, él es el más importante y vamos a averiguar por qué. Su vida comienza con su nombre Abraham a los 75 años. Hasta los 99 años le cambian el nombre. ¿Cuántos años pasaron? 24 años de formación para llegar a ser ¿quién? Abraham, el padre de multitudes. Abraham, el padre enaltecido, el hombre idólatra, el hombre pagano, el hombre que es del mundo y Dios lo llama como lo llama a usted y como me llamó a mí, es el que vamos a empezar mirando hasta que lleguemos a la vida de ¿quién? Del otro hombre transformado que se llama ¿cómo? Abraham. Algo curioso es que Dios hace eso en todos los creyentes. Y el modelo de Abraham es la misma manera como Dios ha estado llamando a los hombres y mujeres a la salvación. Es la misma manera. Dios llama a hombres perdidos, mujeres perdidas en el mundo y los transforma en personas diferentes, pero no es mágico. Nosotros quisiéramos que fuera así, pero no es así. Demanda una formación, demanda que nuestro corazón se revele, o sea, no es rebeldía, sino se muestre y descubramos quiénes somos realmente y cómo venimos a Cristo. La vida de Abraham es destacada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Repetidamente se usa esta frase en la Biblia, el Dios de Abraham. Se usa mucho en la Biblia, como una designación que Dios le dio o como algo que demuestra que Dios era realmente el Dios de ¿quién? De Abraham. Él es reconocido por la nación de Israel. Estamos en la introducción del tema. Estamos haciendo una introducción para entrar a los versículos que vamos a entrar. Siempre es necesario hacer eso cuando se predica, para que la gente se ubique en un contexto histórico, en un contexto bíblico que diga, van a hablar de un hombre, pero ya por lo menos tengo idea de quién era. Isaías 51, versículo 2, vamos a mirar algunas cosas de Abraham antes de entrar en el pasaje, que nos muestran quién era este hombre en las Escrituras. Dice que es llamado el padre de la nación de Israel, dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ahí vemos que el profeta Isaías dice que al pueblo de Israel que Abraham es el padre de la nación. Segunda de Crónicas 27 dice que Abraham es llamado amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27. Segunda de Crónicas 20, versículo 7 dice, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. La Biblia lo llama como amigo de Dios, lo llama padre de Israel. En Isaías 41, 18
también habla, es la misma frase del amigo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, escuche, Pablo usa a Abraham para enseñar una doctrina fundamental en el creyente y en el cristianismo. Se llama la justificación por fe. Cristo en la cruz del Calvario se hizo pecado, tomó nuestros pecados, nos dio su justicia y nos declaró justos delante de Él por la fe. Esa es la doctrina más importante del Nuevo Testamento. La justificación, ¿por qué? Por fe. Es decir, los creyentes no somos justos porque leamos la Biblia, porque oramos, porque estudiamos, porque venimos a la iglesia, porque ya no decimos groserías, porque ahora no somos infieles, porque ahora no somos borrachos o ladrones. No somos justos por eso. Porque entonces sería ¿por qué? Por obras. ¿Somos justos por quién? Por la justicia de Cristo, del mediador, del Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. Eso lo encontramos en el libro de Gálatas, los que les gusta leer, capítulo 3, ahí habla toda la historia del hombre llamado Abraham. Ahí se habla de Abraham, no habla de Abraham, porque ya ha pasado los siglos y Dios está mostrando la vida de un hombre que fue ejemplo para nosotros. Los primeros 11 capítulos de Génesis hablan se conocen como algo universal. ¿De qué hablan? De 4 cosas para ya ahorita entrar en el tema. Hablan de la creación, del 1 al 2, perdón. En el capítulo 3 habla de la caída del hombre. En el capítulo 6, 7, 8 y 9 habla del diluvio. Y en el capítulo 10 y 11 habla de la torre de Babel. O sea, del Génesis 1 a Génesis 11 no lo vamos a ver, lo dejamos para otra serie que es muy importante también. Alguien decía que si usted no entiende los primeros libros, los primeros capítulos de la Biblia, no puede entender la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está el origen de todo lo que Dios planeó, creó, estableció para la vida de los creyentes. Entonces, creación, caída del hombre en pecado, diluvio y Babel. Eso ya lo han visto algunos en escuela. Entonces vamos a ir al tema de hoy. Vamos a hablar hoy un poquito de la vida de Abraham y vamos a iniciar con el primer punto que se llama el llamado de Dios. Recuerde que el sermón se llama Dios llama a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios, antes de transformar una vida, lo llama como está. Dios no llama justos, dice la Biblia. Dios no llama personas perfectas para ser cristianos. Esa es una de las cosas de aquellos que les es difícil reconocer que hay un Dios en la tierra, es pensar que tienen algo de bondad o que son buenos en su propia manera de vivir. Dios llama a un hombre común y corriente y vamos a ver el texto palabra por palabra, frase por frase, cómo nos enseña acerca del llamado de Dios en el versículo 1. Encontramos la primera palabra y dice pero. ¿Qué pasa cuando usted dice pero? Algo no está bien, ¿cierto? Vaya a tal lado, pero sea prudente, por favor. O sea, ¿sí? No hable más de lo que no debe, sea ¿qué? Prudente. Usted hizo tales cosas, pero no hizo tales otras. Los peros en la Biblia son muy importantes. Siempre que usted esté leyendo la Biblia, va a encontrar ¿qué? Pero. Y ahí está el término, dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Dios ya le había hablado antes del capítulo 12. Aunque la historia de Abraham arranca en capítulo 11, versículo 28 en adelante, con los ascendientes de él, o sea, su padre Taré, su hermano Harán, Sarai su esposa, su sobrino Lot. Dios ya había hablado a Abraham, parece, según el texto. Dios ya le había dicho, pero Jehová había dicho a Abraham. Dios ya lo había llamado y la Biblia nos lo enseña. La Biblia nos muestra que Dios ya lo había llamado. Mire ahí versículo 28 de Génesis 11, eso se llama un contexto del texto. Estamos en un texto, pero nos vamos a un contexto. Por eso los predicadores dicen que un texto sin contexto es un ¿qué? Pretexto. O sea, no sirve. Y dice 28, murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos.
Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ahí nos dice quién era el papá de Abraham, de dónde era Abraham, quién era la familia de Abraham. Miremos capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7. Le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios habló a Abraham en Ur de los Caldeos. En el capítulo 12, versículo 1, Dios ya había hablado a Abraham. Y Hechos 7, 4, lo dice también un hombre llamado Esteban, cuando está predicando, cuando está dando su último sermón antes de que lo mataran. Esteban dice lo siguiente, Hechos 7, 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos. Él está contándole la historia al pueblo de Jerusalén en el Nuevo Testamento. Dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó ¿dónde? En Harán. Y de allí, muerto su padre, o sea Tare, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Canaán es el mismo Jerusalén, es la misma tierra santa, solo que en el Antiguo Testamento todavía no se llamaba ¿qué? Jerusalén. Entonces, volvamos al texto. Estamos en capítulo 12, versículo 1. Efectivamente, Dios lo había llamado antes. ¿Qué quiere decir eso? Escuche, Dios siempre llama antes de que usted y yo obedezcamos. Siempre. Es un patrón en su elección para salvar almas. Siempre ha llamado a las personas mucho antes de que las personas entiendan, comprendan, obedezcan y vengan ¿a qué? A la fe. Siempre nos ha llamado antes. Si escuchamos su historia o la de algunos, dirá: uy, sí, a mí en alguna vez tuve la intención, o sea, como que sentía que era el tiempo, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuándo lo hacemos. ¿Y por qué? Porque venimos como Abraham, de un trasfondo mundano. Hay algo importante aquí, y es que vemos cómo Dios elige, no el hombre. El hombre no elige salvarse, no puede salvarse. Si usted lo duda, lea Efesios 2:1. Pablo le dice a los efesios: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, el hombre está ¿qué? Muerto sin Dios. Necesita un Salvador, necesita un Dios que le ame, un Dios que se manifieste en su corazón, como lo hace en la vida de este hombre llamado ¿qué? Abraham. Pero sigamos en el texto. Dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela. La palabra vete en hebreo es lek leka, y dice, significa sal por ti mismo. El soberano manda, el súbdito obedece. Dios le dice a Abraham: sal por ti mismo de la tierra y de la parentela. No busques ayuda, no necesitas ayuda para salir. Tú puedes salir solito. Ahí dice, y de la tierra. ¿Cuál tierra? Ur de los Caldeos, conocida también como Mesopotamia, que está ubicada en Irak, en el actual Irak. O sea, usted busca un mapa, busca Irak, y allá era ¿qué? Ur de los Caldeos, a la cual los arqueólogos modernos llaman la cuna de la civilización, porque es allí donde la gente antigua se reunió por primera vez en ciudades y estableció sociedades. Allá en esa tierra, por primera vez los hombres, en Génesis capítulo 10 y 11, establecieron ¿qué? Ciudades, naciones. Dios les dio lenguas y se establecieron ¿qué? Las civilizaciones. Abraham era un hombre común y corriente, escuche. Y es bueno aclarar esto. A veces tenemos una idea errada de los hombres de Dios y de los pastores. La iglesia se encarga de entronar a los pastores y eso se llama idolatría y eso le hace daño a la iglesia. Y por eso usted ve personas que saben más de un pastor que de la Biblia y admiran más a un hombre que a Cristo. Eso se llama idolatría. Dios llama a un hombre común y corriente. Los que servimos en una obra somos ¿qué? Comunes y corrientes. Tenemos la vida de cualquier ser humano, batallamos, luchamos
Y es bueno que usted aclare eso. ¿Por qué? Cuando usted se hace una idea de hombres inalcanzables, de hombres demasiado santos, Pablo en capítulo Romanos 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Elías, sujeto a pasiones y deseos, dice Santiago. David, un adúltero y un homicida, llamado para ser rey de Israel, para que Dios se manifestara a través de un hombre común y corriente. Moisés, un hombre que la Biblia describe como el más manso de la tierra, pero perdió la tierra prometida por un momento de ira. Y Abraham, que nos va a enseñar mucho con su carácter normalito como usted y como yo. Él era normal dentro de sus vecinos. La cultura en la cual él vivía, o sea, en Ur de los Caldeos, adoraba la luna como un dios que se llamaba Sin, con S, no con C, sino con S, a quien consideraban el Señor del cielo y creador del universo. Todas las culturas, iglesia, todas, sin excepción, tienen un concepto o una idea de un Dios. Los indígenas adoraban la luna, ¿cierto? Lo sabemos. Achue, Sua, el otro, Sue y Chía. Sue y Chía, aquí en Colombia. Y en todas las naciones siempre ha habido una idea de un Dios. Algunos le llaman universo, otros llaman poder superior. No es así. Solo hay un Dios, se llama Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, y tiene nombres con los cuales nosotros lo podemos conocer. Dios busca a Abraham, no Abraham busca a Dios. En un acto de gracia, Dios introduce su mano en un agujero lleno de idolatría, un pueblo pagano, para elegir a Abraham entre toda la gente. Las razones solo las conoceremos en el cielo, porque no hay ningún mérito en la vida de Abraham para ser escogido. Y no es motivo de investigación. El llamado para Abraham comenzó con un imperativo, una orden. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Es una orden que Dios le da. Salir de su tierra y de su parentela. Vamos a ponernos un poquito en los zapatos de Abraham. Tiene 75 años. Su esposa tiene 10 años menos, 65. Ha vivido toda la vida en Ur de los Caldeos. Él era de allá. Ha conseguido cosas. Ahí dice que él tenía cosas. Se casó, tenía un hermano, tenía un sobrino. Y aparece Dios. Sea audible o sea visual, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que Dios se le apareció y la fe nos lleva a creer que es así. Los vecinos le preguntan a Abraham lo siguiente: ¿te vas, Abraham? Y él dijo: sí. Y ellos dijeron: recuerda que no nos hacemos más jóvenes, Abraham. O sea, le dijeron: ya eres grandecito. Lo que no sabemos nosotros como cultura moderna, entre comillas, es que 75 años era la edad de un pollo en esa época. En término colombiano, ¿no? Un pollo. O sea, 30, 35, porque la vida era más larga. Los hombres vivían hasta 200 años porque ya se había cortado primero la vida, vivían hasta 900. En esa generación de Abraham, si usted lee la Biblia, todos vivían 200, 200 y pico. O sea que tener 75 era ¿qué? Estar bien. Sin embargo, los vecinos le dicen a Abraham: recuerda que no nos rejuvenecemos, nos vamos haciendo ¿qué? Más viejos. Y él dijo: yo no sé. Y ellos dijeron: ¿a dónde vas? Pero mire la respuesta. Y él dijo: no sé. Esa es la respuesta de un hombre que Dios llama, de una persona que tiene su fe en Cristo. No sabe. ¿Pero qué? Cree, confía en un Dios soberano que sabe todas las cosas. ¿Estás loco, Abraham? ¿Dejas todo por irte a un lugar que no sabes ni conoces? Y Abraham dice: sí, porque Dios me llamó. Un bebé espiritual lleno de fe, ¿no? Lleno de esa fe que uno tiene cuando arranca ese proceso tan bonito. Dice: sí, me voy. Pero Abraham, pero no sabes a dónde. Dice: sí, no hay problema. ¿Y por qué te vas? Porque Dios me llamó. Imagínense un pueblo pagano que adora la luna y él dice: Dios me llamó. ¿Cuál Dios? Él sabía lo que estaba viviendo y lo que estaba diciendo. Todo lo que hay en nosotros se resiste a hacer cambios sin una planificación detallada. Hasta no ver, usted se sabe el resto, no creer, ¿cierto?
La vida de fe no es así. Necesitamos ver dónde saltaremos antes de dar el salto y si no, no saltamos. Siempre somos así. Somos físicos. Usted dice, si salto, no, si es muy difícil, no salto. Si usted no está seguro, no salta. La orden de Dios incluía dejar 3 cosas, escuche, para cerrar ese versículo 1. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. 3 cosas, país y parentela y familia. Es igual cuando Dios llama a un creyente, escuche, ¿qué representa el país? La tierra. Ur de los Caldeos, deja Ur de los Caldeos, Abraham. ¿Por qué? Porque el creyente ya no es del mundo, le dice, deja el mundo, esta tierra. Nosotros no somos del mundo, dice la Escritura, no vivimos en este mundo. Perdón, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en un cuerpo carnal, pero pertenecemos a una patria celestial, ahí está el país. Ya Abraham sabía que él no era ni de la tierra, ni del país. Había una ciudadanía celestial, en el libro de Hebreos lo dice, nuestra ciudadanía es ¿qué? Celestial. Y deje la familia porque ahora su nueva familia es la familia de Dios. Esta parte hay que explicarla para que no se asuste, no tiene que dejar toda su familia. Bueno, tranquilo. Simplemente le dije, deje todos sus afectos. Céntrese en el llamado, madure, fórmese para que pueda hacer bendición para su familia en más adelante. Esas separaciones causan dolor y luchas, pero son parte de la obediencia. En el estudio de la vida de Abraham, Dios le da 7 promesas. Vamos a ver una y las otras las vamos a ver en el orden que los textos nos los vayan trayendo a medida que vamos estudiando. Entonces el segundo punto es la primera promesa de Abraham, versículo 2, versículo 2 y versículo 3. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hay 7 promesas, hoy vamos a ver una y en el cuarto punto vamos a ver la segunda. Son 4 puntos nomás de hoy. En la Escritura encontramos antes de Abraham, que Dios había pactado con los hombres. Lo hizo con Adán, lo hizo con Noé, pero con este hombre hay algo diferente. Los que conocen dicen que el pacto con Adán era un pacto de obras. Cuando hablamos de pacto, aclaro, no estamos hablando de dinero, iglesia, no se preocupe. Bueno, los pactos no son bíblicos, para que ustedes sepan. O sea, los pactos de dinero no son bíblicos. La Biblia no pide de esa forma que el creyente dé pactos en las iglesias. No son bíblicos. Solo hay un pacto bíblico, el que Dios hizo con su pueblo. El que Dios dijo, juré por mí mismo y no mentiré, que salvaré a Israel, que salvaré a un pueblo. La iglesia es el Israel presente hoy en día. Israel está en el otro lado del mundo, entonces no tendríamos esperanza nosotros. Pero a través de esta promesa que hay para Abraham, ¿incluye a quién? A nosotros. Dios ha dado promesas a todos sus hijos. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes. ¿Sí escucha para qué son? De la naturaleza divina. ¿Habiendo qué? Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si lo dijéramos para Abraham, diríamos huyendo de Ur de los Caldeos. 2 de Pedro 1:4. Huyendo de Ur de los Caldeos, Israel huyendo de Egipto y nosotros huyendo ¿de dónde? Del mundo. Las promesas son para eso. Dios le da a usted una promesa y le dice que salva, para que usted crea y huya ¿de dónde? Del mundo. En el caso de Abraham, vemos un pacto incondicional porque las palabras no contienen la frase sí, mientras que con Adán sí sucedió eso. Si obedeces, si comes o si no comes. Y él falló, es un pacto diferente con Abraham. Dice, no está la palabra así, dice, haré, bendeciré, engrandeceré. O sea, ahí no dice, si usted se porta bien, hago de usted una nación grande. Y si usted se porta bien, lo bendigo. Y si usted se porta bien, usted va a ser el papá de muchos creyentes.
No dice sí. Es un pacto ¿qué? Incondicional. El pacto de Dios siempre será ¿qué? Incondicional. Hay varias declaraciones. La primera es: haré de ti una nación grande. La segunda: te bendeciré y haré famoso. La tercera: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. La cuarta: todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Eso está en versículo 2 y versículo 3. Esas 4 frases que acabo de leer. Escuche, este pacto que Dios hace con Abraham incluye 3 áreas importantes. Y ahí en la diapositiva le van a poner las 3 áreas importantes. Una, la bendición nacional. Dios le promete una bendición ¿qué? Nacional. Otra, una bendición personal, y otra, una bendición internacional. Vamos a verlas brevemente. La primera dice que Dios le entregará la tierra. Dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, será bendición. La primera es una bendición nacional. Mire capítulo 13, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Toda la tierra. Y algo importante, escuche, es que Abraham es el padre de Israel y a través de Abraham se constituye la nación de Israel. En Génesis no hay nación de Israel. Nace Isaac, nace Jacob, los 12 hijos de Jacob, José, y a través de las 12 tribus se constituye un pueblo llamado ¿qué? Israel. Por eso él es el padre de los judíos y por eso él es el hebreo, es conocido como el hebreo en la Biblia. Capítulo 15, versículo 7 de Génesis, para seguir aclarando, dice, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar ¿qué? Esta tierra. Una bendición nacional. Sus descendientes constituirían la nación de Israel hasta hoy. Escuche, la grandeza de Israel no se refiere a un poder humano, sino se refiere a que de Israel y de Abraham nacería un hombre llamado Jesucristo, el Dios hecho hombre. ¿Nació de quién? Del linaje de Abraham. Por eso es la grandeza de Israel, no porque sean judíos, aclaro. No porque sean algo especial, ellos son iguales a nosotros según Dios. Para Dios, ellos son iguales. ¿Dónde está lo especial, digámoslo? En que de ese linaje viene ¿quién? Cristo. Porque la Biblia dice: la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Bendición internacional, dice: todas las familias serían bendecidas a través del linaje de Abraham en este caso, cuando ya es transformado. Cuando Dios forma la nación de Israel a través de un hombre, lo hizo con el fin de mostrar su gloria a las demás naciones. Mire Isaías 42. Acompáñeme allá a Isaías 42 para que lo lea. Versículo 6, versículo 7 dice: para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, dice aquí. Leí el 7, leamos el 6. Yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ese era el propósito cuando Dios llama a Abraham y establece una nación a través de ese hombre, que ellos fueran luz para las naciones. Ese es el propósito de la iglesia, que la iglesia sea ¿qué? Luz a las naciones, sal, que la iglesia le dé sabor a esta tierra. En Gálatas 3 vemos el cumplimiento de esa palabra. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Miren lo que dice ahí, está el cumplimiento de la promesa para Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, o sea nosotros. Y la escritura previendo, ¿sí ve? Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea a nosotros, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente ¿qué? Abraham. Esa es la interpretación correcta de vete de tu tierra y de tu parentela. No hay ninguna otra interpretación, tiene que ser interpretado con la misma escritura.
No es que usted va a ir a todas las naciones a predicar y no es que todas las naciones se van a convertir. No es así. Todas las naciones no se van a convertir. Todos los hombres no se van a salvar. Hay un decreto, hay un plan, hay una elección, hay una iglesia, hay un Dios que salva. ¿A quién? A su pueblo. Efesios 1, escogido desde antes de nacer, desde antes de existir. Dios cumplirá sus promesas en su tiempo, sin embargo Abraham tuvo que vivir su propio proceso de fe. Falta la bendición internacional, que todas, no era esa, la personal, ¿cierto? Me salté la personal. El nombre de Abraham es conocido en toda la tierra, es algo personal, algo que Dios le dio ese lugar, esa fama. Las tres religiones más grandes del mundo que son monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, creen en Abraham como el padre de la fe y creen en Abraham como el padre de todos los creyentes de este mundo. Una bendición ¿qué? Personal, darle un nombre, darle un lugar. Tercero, versículo 4 al 6 del pasaje que estamos estudiando, dice: los estorbos no son como pensamos. Mire la imagen que pusieron ahí. Los estorbos no son lo que... No mire al del lado, por favor. O sea, ¿sí? No mire al del lado, la pareja no, o sea, no, ese no es el estorbo, no. Dice: los estorbos no son como pensamos. Los hijos no miren a los padres, que los padres no son el estorbo. Entonces dice, antes de mirar estos versos haremos un recorrido. Vamos a observar la obediencia de mi amado Abraham. O vamos a observar la desobediencia de mi amado Abraham. Fue muy desobediente. Si usted se identifica, le felicito, ¿sí? Somos iguales. No se preocupe, es bueno que se identifique con la desobediencia de ¿quién? De Abraham. Cuando en el versículo 1 dice, pero, que fue lo que compartí al principio, es porque Dios lo había llamado antes, y eso lo vemos en 11:31. Tomó Tare, escuche, Dios lo llama y mire lo que hace. Ahí es donde Dios lo llamó. Tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? En Ur de los Caldeos, y dice, para ir a la tierra de Canaán. Todo supera hasta ahí. Dios me llamó, me voy. Me dijo que me fuera, pero me llevo a mi papá y mi sobrino por ahora. Más adelante cuadro esa situación, ¿sí? Por ahora va bien, pero miren lo que dice, y vinieron hasta Harán. ¿Y qué pasó? Se quedaron allí. Dios no le dijo que se fuera para Harán, le dijo que se fuera ¿para dónde? Para Canaán. Y él se quedó allí. Y fueron los días de Tare, 205 años, y murió Tare en Harán. Los estudiosos dicen que hasta que no se murió el papá no se fue. Y es así. Los textos nos lo enseñan. Harán en hebreo, Harán es Haranú y significa cruce de caminos. Llegó a un momento donde tenía que ¿qué? Que escoger. Había dos lugares donde el fuerte era la adoración a la luna. Uno era Ur de los Caldeos y el otro, ¿cuál cree usted que era? Harán. ¿Sí? ¿Cómo cuesta dejar los dioses? De a poquito, dijo. Dios me llama, pero me voy a quedar en Harán otro ratico porque hay que seguir adorando a la luna, al Dios, otro poquito. Es difícil de una, cortar, ser radical. Era fácil pensar la lucha de Abraham, es fácil meterse en el corazón de este hombre. Toda la vida devoto al Dios luna. Separarse le costó. Otra desobediencia, llevó consigo a su papá, a su sobrino. Y cuando su padre se quedó en Harán, él debió seguir su camino. Note lo que dice. Escuche un consejo para que podamos entender la Biblia, que siempre los hago. La Biblia es muy fácil de entender. ¿Quién hizo primero de primaria? Todos. Segundo, es gramática, español básico. Tomó Tare Abraham. ¿Quién tomó la decisión? ¿Abraham o el papá? El papá. Ahí no dice que Abraham. ¿Sí ve cómo le costaba dejar la tierra y la parentela? Fue Harán el que le dijo, vámonos.
Él debió tomar una decisión, decirle: Padre, si quieres te quedas en Harán, ¿sí? Dios me llamó a Canaán, voy a Canaán, luego nos hablamos, ¿listo? Esa era la actitud, pero eso lo hace un hombre maduro en la fe. Pero Abraham era un niño, un bebé en la fe. Él apenas comenzaba su caminar. Eso no lo justifica, ¿no? Simplemente lo aclaramos. Tare, su nombre se relaciona con el dios Luna. Era idólatra y pagano, y también significa incierto, un lugar en el desierto. Eso significa Tare, incierto, y suena en verso, un lugar en el desierto y demora. O sea, eso lo demoró a Abraham. ¿Sí ve que cada cosa en la Biblia tiene una enseñanza? Lot, note que ahí está el personaje. Tomó a Abraham, su hijo, y Lot, ¿hijo de quién? De Harán. ¿Sí va metiéndose en la película? Es una aventura la Biblia. Tare tiene un hijo y le pone como Harán, porque en su corazón él ama Harán y ama los dioses. ¿De dónde? Pues de Harán y de Ur de los caldeos. Los nombres son un tributo a algo, ¿sí? Por eso les ponen nombres de jugadores, nombre de no sé qué, nombre de esto, nombre del otro. Son un tributo a algo que yo aprecio o me parece bonito. Parece que a Tare le gustaba mucho ¿qué? Harán, que era uno de los nombres de su hijo. Harán es el papá ¿de quién? De Lot. Dice que el nombre de Lot significa velo. O sea que todavía tenía un pequeño ¿qué? Velo. Fue Abraham con Lot, quiere decir una obediencia parcial. Mire el versículo 4 del pasaje que estamos estudiando. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Entonces léalo en el original. Se fue Abraham, el padre enaltecido, como Dios le dijo, y se llevó el velo. Así está escrito en el original. ¿Se llevó qué? Su velo. Algunos todavía lo cargan, pero él se llevó su velo en ese momento. ¿Listo? Y mire lo que pasa acá en versículo 27 y 28. Hay un detalle interesante. Para los que dicen que el que no tiene hijos, ¿cómo es la frase? El diablo le da sobrinos. O algunas mujeres o jóvenes en edad de merecer, en edad de fructificar, no quieren hijos, pero quieren ¿qué? Sobrinos. Escuche, dice 27, estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y mire lo que pasó, 28, murió Harán. O sea que había muerto el papá del sobrino, pobrecito, tocaba llevárnoslo y se lo cargó. Si vamos entendiendo bien la historia, se lo lleva. Parece feo juzgar a Abraham por ese detalle, ¿no? Pero todo estaba dentro del plan de Dios. Entonces se llevó al velo, porque era huerfanito, se lo llevó, y todo eso le trajo situaciones difíciles que vamos a aprender en los próximos capítulos. Versículo 5 dice, aún a pesar, escuche, a pesar de eso, de esas cosas que estamos aprendiendo de Abraham, es impresionante cómo Dios lo bendice, cómo Dios empieza a formar ese proceso para llevarlo a ser el hombre de fe. Volvamos al versículo 4, dice que él se fue con Lot, y pasemos al versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido, ¿en dónde? En Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Detalles importantes. Sale de Harán. El texto dice claramente que había adquirido ganado y personas. O sea que no se quedó 3 días. Usted no consigue ganado en 3 días y no consigue personas en 2 días. Él era un hombre rico, tenía su ministerio. Según la Biblia, en un momento más adelante dice que tenía 318 personas a cargo. Es una iglesia grande. Eso es un buen ministerio. Pero aquí se nota que él estuvo allí un buen tiempo. Consiguió ganado, consiguió personas. Dice que había adquirido en Harán y salió para irse a Canaán. Versículo 6,
pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. De allí salieron para ir a Canaán. Siquén ya es Canaán. Canaán es como, puede hacer de cuenta que Canaán es como Colombia y Siquén es una parte dentro de ¿qué? Ya de Canaán. Pero la pregunta es ¿por qué para allí? ¿Por qué él hace una parada antes de llegar a donde Dios le había dicho, aunque ya está en la tierra? La palabra Siquén en hebreo es Shekem, con S-H-I-K, Shekem, significa cuello, un lugar entre los hombros y llevar carga. Era una ciudad comercial. Él hace un pare allí, porque él es un hombre que tiene muchas propiedades, muchas cosas, sabe negociar, si ve que ganó en Harán, y él siempre va buscando prosperar. Pero también dice ahí algo interesante que lo vamos a ver ahorita en el otro punto. Pero antes de cerrar ese versículo 6, nombra el encino de More. El término de encino es un roble, o sea, un árbol de More. Un cedro, un roble de More. Escuche, según los contextos de la época, era un árbol muy grande, muy gigante, donde la gente hacía adoración y hacía sacrificios. Y significa maestro o el que enseña. O sea, la gente, escuche, hoy, hace 2000 años y hace 5000 años, siempre ha habido gente idólatra y gente que cree que una piedra es Dios, y que un palo es Dios, y que la vaca es Dios, y que el gato es Dios, y la rata es Dios. Es decir, ese árbol era ¿qué? Dios para esa cultura. Pero lo interesante es lo que sigue. Pasemos a la última parte. La segunda promesa para Abraham. Versículo 7 al versículo 9. Apareció Jehová a Abraham y le dijo. Note esa frase. Apareció Jehová a Abraham y le dijo. Viene la segunda promesa para Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La segunda promesa es sencilla. Le daría a su descendencia la tierra prometida. Para esto encontramos, aquí en este pasaje encontramos algo importante. Escuche, la primera teofanía se llama, en términos teológicos. Teofanía, la primera aparición de Dios en la Biblia y tiene que ver con Cristo. Cuando la Biblia nombra al ángel de Jehová, está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Cristo está en el Antiguo Testamento, no se ha encarnado, no ha venido a través de María y por obra y gracia del Espíritu Santo, pero está. Y este es Cristo. Apareció Jehová a Abraham. Para eso usted tiene que mirar el contexto de los idiomas. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Acompáñeme a Hechos 7:5 para ver qué nos dice sobre ese versículo. Hechos 7:5. Hechos 7, versículo 5. Dice, y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía un hijo. Le está hablando a un hombre de 75 años con una mujer estéril y le está empezando a dar una promesa que vendría ¿quién? Un hijo. Ya sabemos cuál es ese hijo, ¿no? Isaac. Isaac es un tipo de Cristo también, porque vive exactamente las cosas que Cristo vive en el Nuevo Testamento. Capítulo 16, versículo 7 de Génesis. Y la halló el ángel de Jehová, hablando de Agar, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. El ángel de Jehová es Cristo. Abraham edifica allí un altar y vemos que ahora inicia su vida de adoración. Primer altar que edifica es el primer altar que él hace en un lugar que representa como un tránsito, como una parada que él tenía que hacer allí. Esta tierra estaba habitada por cananeos, ahí lo dice,
En el versículo 7 apareció Jehová a Abraham, dijo a tu descendencia daré esta tierra, y esta tierra todavía tenía los extranjeros que vivían allá, pero más adelante el pueblo de Dios les echaría afuera para poseer la tierra, cuando reconquistaron en el libro de Josué. Es notable que Dios le dijo que se la daría a su descendencia, enseñando un principio importante. Escuche, el propósito de Dios es más importante que la realización personal. ¿Por qué? Porque Abraham no vio muchas cosas. Esas promesas se cumplieron ¿cuándo? Mucho más adelante, muchos tiempos después. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel o Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Ai al oriente y edificó allí un altar ¿a quién? A Jehová, e invocó el nombre de Jehová. El significado de la ciudad de Betel es la casa de Dios. ¿Sí ve cómo lo lleva? Desde Ur, Harán, Siquén, Betel. Ese es un proceso para todos los creyentes. Salimos de la idolatría, del mundo, del paganismo, del pecado. Vamos entendiendo poco a poco, empezamos a adorar, empezamos a edificar una vida cristiana. Ahora llegamos a la casa de Dios, a Betel. Ese lugar es el mismo lugar donde su nieto Jacob empieza a tener comprensión más clara de Dios. Mire Génesis 28, 18. Génesis 28, 18. Ahí dice, claramente dice ahí. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó. Estoy leyendo el 18, perdón. Es Génesis, sí, bien, del 18 al 22, sí señor. Dice, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿qué? Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, significa casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Dónde está Jacob? Cuando le robó la primogenitura al hermano. Va viajando y él hace un voto, un pacto allí. Ese lugar tiene mucha importancia en la historia bíblica. Todo el tiempo se nombra a Betel como la casa de Dios. Capítulo 31, versículo 13 de Génesis. Capítulo 31, versículo 13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Eso está hablándole a Jacob. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. ¿A dónde? A Canaán. Tiene que volver a la tierra donde Dios va a cumplir su propósito. Dice el versículo 8, edificó la parte B, edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Eso lo hace un hombre que ya tiene una relación con Dios. Ninguna persona, escuche, que no tenga una relación con Dios, lo invoca. Por eso nosotros oramos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Estamos invocando a un Dios por testigo de lo que hacemos, desde que oramos por los alimentos, desde que bendecimos nuestros hijos, desde que vivimos una vida para Dios, lo hacemos invocando el nombre de Dios. En este caso, ¿el nombre de quién? De Jesús. Porque Jesús es Dios. Eso dice la Biblia. Dice que versículo 9, de allí partió Abraham caminando y yendo hacia el Neguiú. Vamos a cerrar este pasaje aplicándolo a nuestra vida, a nuestro caminar con Dios, porque eso dice el texto. Partió ¿cómo? Caminando. Esa es la vida con Dios, iglesia. Es un caminar. ¿Cuánto dura? Toda la vida. Para algunos más largos, más largo el trayecto, para otros ¿qué? Más corto. Depende a qué edad llegó, depende su llamado, depende su propósito, asimismo depende las circunstancias que cada creyente va a vivir mientras va avanzando. Cerremos con 3 preguntas y dentro de 8 días retomamos con el Neguiú y seguimos. Dentro de 8 días veremos
Siempre para los que nos acompañan, siempre escuche. Usted no necesita sino mirar el versículo 10 y dentro de 8 días estudiaremos del versículo 10 al versículo 20 de la misma manera hasta terminar la vida ¿de quién? De Abraham, convertido en Abraham. Pregunta, ¿buscas apasionadamente la voluntad de Dios? Abraham, aunque falló, ¿sí lo vimos? Desobediente al principio, se equivocó, pero Abraham tenía esa característica, él buscaba la voluntad de Dios. Edificó un altar y luego edificó otro altar, son dos, uno en Siquem, otro en ¿dónde? En Betel, y ya se vuelve algo parte de la vida de él. Eso es buscar la voluntad de Dios. Y esa es la pregunta que tienes que hacerte hoy. ¿Tú buscas la voluntad de Dios? Ahora la respuesta, para que no se vaya sin la respuesta. ¿Cómo la busco? Es sencillo. Aquí. No hay otro lugar. No la tienen los hombres, no la tienen los predicadores, no la tiene nadie. Ni los profetas, ni nadie tiene eso hoy en día. Solo hay un lugar donde está la voluntad de Dios. ¿Dónde? En la Escritura. Romanos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y usted encuentra versículos que dicen, esta es la voluntad de Dios, que os apartéis. Y pone una lista de cosas de las cuales debemos dejar. Otra pregunta, ¿hace usted que la obediencia sea demasiado complicada? Abraham lo hizo varias veces. Dentro de 8 días vamos a ver cómo este hombre se enchicharronó, digámoslo así, en términos de acá de nuestro país, por desobediente. Cómo él inicia su vida y acaba de edificar, ¿qué? 2 altares. Eso nos recuerda que todos tenemos pies ¿de qué? De barro. Somos humanos, frágiles y débiles. Y usted puede estar en el servicio más bueno, en la mejor iglesia del mundo, leer la Biblia todos los días, orar, pero sigue teniendo pies ¿de qué? De barro. No se le olvide eso. Tenemos pies ¿de qué? De barro. Somos barro. Y siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. Pero la pregunta, ¿hace usted que la obediencia sea demasiado complicada? ¿Sabe cuándo lo hace? Cada vez que desobedece. La obediencia se vuelve complicada. ¿No le gusta el riesgo? ¿Quiere obedecer a Dios sin enfrentar dificultades? ¿Está esperando para tomar decisiones que debió tomar hace mucho tiempo? ¿Salir de Ur? ¿Salir de Harán? O sea, ¿está esperando para tomar esa decisión? ¿O a quién se llevó? ¿O a cuál es la carga? ¿Cuál es el velo? ¿Y cuál es la demora? Todo basado en el texto, ¿sí ve? ¿Cuál es su tare? ¿Cuál es su lot? ¿Ya llegó a Siquem? ¿O ya llegó a Betel? Meditemos en eso esta semana. ¿Dónde está usted? ¿En Ur? Tal vez Dios le ha llamado y todavía está en Ur de los Caldeos. Tal vez Dios le ha llamado y todavía está adorando. Se detuvo a adorar al maestro. El Encine de More es un maestro del mundo, ¿no? Y nosotros tenemos 2 opciones. Adoramos al Dios vivo, al de la Escritura, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al de Moisés, al Dios de Pablo, de los apóstoles y al Dios de la iglesia, o estamos adorando otras cosas. Todavía no entiende que toda decisión trae consecuencias, aún las decisiones correctas. ¿Escuchó bien? Las decisiones correctas siempre, siempre, iglesia, traerán consecuencias. No estoy diciendo que malas o buenas, estoy diciéndole que traerán consecuencias. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Luego oramos por la ofrenda, al final. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu buena palabra que trae esperanza a nuestro corazón. Al ver el hombre llamado Abraham, imperfecto, Dios sacado del mundo para servirte,
para emprender a través de él lo que hoy es una nación y lo que es la fe cristiana, Señor. Y estamos aquí, Dios, en estos tiempos difíciles, creyendo que tú eres soberano sobre todas las cosas, creyendo que tú tienes el control, Dios, de nuestra nación, de nuestro país, de nuestra casa, de nuestro hogar, y confiando plenamente en tu soberanía. Pedimos que nos ayudes, Señor, en esta mañana a entender las Escrituras, que el Espíritu Santo, Señor, sea sobre nuestro corazón, porque Él habita en nosotros, dice la Biblia, y solo Él nos puede dar entendimiento de lo que necesita mi alma hoy. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a ser fieles a la verdad sin importar las circunstancias. Ayúdanos a ser obedientes para no complicar el proceso y simplemente servirte con un corazón agradecido. Y que así podamos invocar tu santo nombre, Señor, el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos lleves a casa con bien, que sea un domingo de compartir con aquellos que amamos y que podamos continuar como iglesia congregándonos para aprender más de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.